para producir saciedad a nivel dietético, para el funcionamiento correcto de nuestro sistema neuronal o nuestro sistema nervioso. Entonces, evitarlas probablemente tiene que ser algo que sea muy sustitutivo y simple y llanamente lo que debemos hacer es disminuir su consumo, sobre todo de esas grasas que pueden ser insaludables. Vamos a ver acá y les traigo un resumen para hablar específicamente de cuáles son los tipos de grasas que existen desde el punto de vista de su nomenclatura, es decir, de sus propiedades físico-químicas, para que nosotros podamos optar a cuál es la que realmente debemos comer. A ver acá, hay tres tipos de grasas desde el punto de vista estructural. Son las grasas poliinsaturadas, las grasas monoinsaturadas y las grasas saturadas específicamente. ¿Cuáles son aquellas que debemos evitar consumir? Aquellas que están en el extremo inferior. Básicamente las grasas saturadas porque son las que tienen más relación probablemente con la aparición de las enfermedades cardiovasculares y además la elevación del colesterol malo o el llamado LDL, a pesar de que hay estudios que no revelan una relación directamente proporcional con esto. Sin embargo, obviamente el consumo de este tipo de grasas, sobre todo las grasas saturadas, que son, repito, aquellas que están en el extremo inferior de la lámina, tal es el caso del tocino, tal es el caso de los productos derivados lácteos en su fuente grasa, es decir, no en su porción descremada, son aquellos que debemos o evitar o disminuir al mínimo su consumo. Por otra parte están las que están en el extremo superior, que son las grasas poliinsaturadas, esas grasas que son hidrogenadas, que no son hidrogenadas, que son de fuentes naturales y que nos permiten de cierta manera regular los niveles de colesterol o atenuar los niveles de colesterol porque no tienden a elevarlo. ¿Cuáles son? Obviamente el aceite de oliva, de aguacate, las semillas como la linaza, probablemente el aguacate, las aceitunas en su producto más fresco, son aquellas grasas que debemos considerar como grasas poliinsaturadas, y las grasas monoinsaturadas como el salmón, que no lo tenemos por acá, el salmón, el atún, la caballa o los pescados azules, que tienden también a producir ese efecto de disminución de nuestras placas de colesterol o triglicéridos. Eso puede permitir sin duda alguna que tengamos un consumo saludable de este volumen de grasas encontrados en una diversidad de alimentos. Voy a repetirlo para que no quede dudas. Las grasas poliinsaturadas, que son las que están en el extremo superior, son las que debemos consumir en mayor cantidad: frutos secos, semillas, el aguacate, la linaza, el aceite de oliva. Las grasas monoinsaturadas, que son esas que también podemos consumir en una gran cantidad, pero siempre con la adecuación de más o menos el 10 al 20% de las grasas totales, y esas que debemos evitar son básicamente las que están en el extremo inferior, las grasas saturadas y las grasas trans, que no aparecen en esta lámina, pero podemos englobarlas tanto en el tocino como en las grasas hidrogenadas, tal es el caso de la margarina o esos productos que son colocados a los alimentos a través de manera artificial y que sí tienen una incidencia directa entre la aparición no solamente del hígado graso, sino además de las cifras de colesterol, con lo cual, por supuesto, podemos agravar los cuadros de enfermedades cardiovasculares, tal es el caso del infarto del miocardio, de la hipertensión arterial y, ¿por qué no?, de la sensibilidad a la insulina, de la diabetes y algunas otras enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, en un ejemplo, digamos, más práctico, tratemos de consumir todo lo que está en el extremo superior, tratemos de moderar lo que está en el extremo medio y, por supuesto, evitar o disminuir su consumo al mínimo aquellos que están en el elemento inferior. Un resumen muy práctico de cuáles son esas grasas que debemos comer, esas grasas que nosotros podemos considerar saludables, y para eso voy a pedir al director que me coloque la segunda lámina, porque traemos un resumen de cuáles son esas grasas que podemos de una u otra manera tratar de consumir, entendiendo además que eso que yo les decía de la proporcionalidad. Cuando nosotros tenemos una distribución calórica alrededor del 100% de la dieta que consumimos, 1.500, 2.000 calorías, 3.000 calorías, la cantidad de grasa que debe ir en esa dieta está entre el 25 y el 30%, pudiendo ser inclusive para los niños alrededor del 40%, inclusive en enfermedades neurodegenerativas, es decir, aquellas enfermedades que impactan el sistema nervioso central, pudiendo estar alrededor del 45%. ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Cuáles son las grasas que no, obviamente, impactan sobre nuestros niveles de colesterol y de triglicéridos o nuestro sistema desde el punto de vista metabólico u orgánico para dañarlo? El aguacate, el aceite de oliva, las grasas omega 3 que están en el salmón y algunos pescados azules, las grasas omega 6 que están en las nueces de macadamia y algunos otros frutos secos como el maní, como las nueces de la India,
como las nueces propiamente dicho, como las almendras, algunas semillas que las usamos no solamente por su alto contenido de fibra, sino puede ser agregado inclusive a nuestras ensaladas, nuestras harinas, para darle ese toque, pasarlo de lo refinado y darle un toque integral, pues también poseen una buena cantidad de ácidos grasos omega 6 y omega 3, igual que las aceitunas. Y en el caso del chocolate, pues por supuesto, el chocolate negro, que sea 70 o más de 70%, alrededor de 80, 90% cacao. Ese es el chocolate que podemos consumir para que podamos, obviamente, obtener las grasas saludables que puede tener no solamente este producto alimenticio, el chocolate, que tanto nos gusta, pero que además nos brinda saciedad. Entendiendo algo, siempre es importante que la proporcionalidad de los nutrientes en nuestra dieta diaria sea adecuada en razón de tus necesidades, en razón de lo que tú deseas. Por allí hay algunos mitos que están en redes sociales y que hay muchos gurús de la nutrición hablando de frituras, hablando de alimentos fritos que son saludables. En el caso de algunas cosas en particular, que no me voy a referir el día de hoy porque no es el tema, las cosas que tienen grasas saturadas añadidas porque son frituras, porque son productos rebozados, gratinados o alimentos hechos con un exceso de grasa, el hígado no va a tener la capacidad de procesarlo y siempre va a incidir en esa frecuencia de niveles de grasas, tal es el caso de colesterol y triglicéridos, por encima del límite normal. Ahora, que queramos aprovechar una carne magra, como es el caso del cerdo, por ejemplo, como es el caso de algunos otros alimentos, eso es otra cosa, pero no bajo preparaciones que tengan un exceso de grasas saturadas. Ya con esto nos queda un resumen bastante claro de cuáles son las grasas que sí debes optar, cuáles son las que son saludables para tu corazón y que te permiten de alguna manera estar en equilibrio y armonía con todo lo que te rodea desde el punto de vista dietético. Recuerda que puedes seguirme a través de mis redes sociales, @Domingo Porras en Instagram, de allí te lleva al resto de las redes sociales para seguir conectados compartiendo